tema del día. Profesor Ricardo Abello, docente de la Universidad de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario. Muy buenos días, bienvenido a Colombia y Radio. Buenos días, ¿cómo va todo? Bien, profe, ¿cómo va la vaina? Pues muy bien, muy agradecido por estar invitado nuevamente en este programa, Carlos Fernando. Gracias, profesor. Estamos contactando de nuevo al profesor Abello, que nos entrega siempre luces en los temas internacionales. Y cómo no, hoy es el día para hablar ya en frío del fallo de la Corte Internacional de Justicia en La Haya. En Colombia Hoy Radio entregamos esa información. Fallo a favor de Colombia, desestimadas las pretensiones de Nicaragua en una nueva demanda que se interpuso en septiembre del año 2013. Se pretendía tener acceso a la plataforma continental extendida. Profesor, ¿cómo analizamos este tema y también que le contemos a todos nuestros seguidores en Colombia y en el mundo qué era el Pacto de Bogotá? ¿Por qué el Pacto de Bogotá? ¿Qué significó ese pacto y por qué ya Colombia no está en él? El Pacto de Bogotá. El Pacto de Bogotá se negoció en la ciudad de Bogotá. Curiosamente, además, el nombre o quien sugirió que se llamara Pacto de Bogotá en homenaje a la ciudad que albergó en 1948 a la Conferencia Panamericana, fue precisamente Nicaragua. Son esos detallitos de la historia que salen a relucir tarde que temprano nuevamente. En 1948, entonces, en Bogotá, en el mes de abril, coincide justamente con el Bogotazo, está reunida en Bogotá la Conferencia Panamericana. De esta conferencia, pues que estaba sesionando en el centro y que tuvieron que movilizarla para el extremo norte de la ciudad, y por eso termina sesionando en el Gimnasio Moderno, que eran las afueras de Bogotá en ese momento. En esta conferencia surgen 3 tratados que son fundamentales. Uno es el Pacto de Bogotá, que es el Tratado de Solución Pacífica de Controversias del Sistema Interamericano. 2, la Declaración Americana sobre Derechos Humanos, y fíjense que es anterior a la Declaración Universal por unos meses, porque la Declaración Universal es del mes de diciembre, del 10 de diciembre. Y 3, se crea la Organización de Estados Americanos. Entonces, aquí el Pacto de Bogotá, que como lo mencioné, es ese tratado de solución pacífica de controversias entre los estados parte de dicho tratado, incluía uno de esos mecanismos de solución de controversias, es la posibilidad de acudir a la Corte Internacional de Justicia para resolver los problemas de forma pacífica. Por eso yo lamenté mucho que nos hubiéramos retirado del Pacto de Bogotá. Yo creo que pues, se ha dicho en las últimas 24 horas para quienes defienden la salida del Pacto de Bogotá que ya no nos pueden demandar. Y eso es cierto, pero la contraparte es que nosotros tampoco podemos demandar a nadie. Se vuelve muy difícil poder llegar a un organismo como la Corte Internacional de Justicia si no somos parte de ese tratado. Si bien es cierto que de común acuerdo se puede acudir, pues tiene que haber ese común acuerdo entre los estados de llegar a la Corte Internacional de Justicia, y generalmente cuando hay un diferendo eso no es fácil que haya ese acuerdo. Entonces pues tiene tanto de positivo como de negativo, para mí más de negativo que de positivo, y pues fue en el mes de noviembre, el 27 de noviembre del año 2012, cuando el gobierno nacional decidió denunciar el Pacto de Bogotá, que siguió vigente de acuerdo con el artículo 56 de dicho pacto un año más, y por eso Nicaragua pudo presentar las 2 demandas adicionales en el año 2013, una en septiembre y la otra el 26 de noviembre del año 2013, es decir, 24 horas antes de que dejara de ser vinculante para Colombia dicho tratado. Profesor Abello, usted llama mi atención en algo que usted nos cuenta, y es que Colombia, al salir de este Pacto de Bogotá, no puede demandar. ¿En qué sentido? ¿Solamente cobija soberanía marítima u otros aspectos?
todos los aspectos de derecho internacional, de relaciones entre los estados y que tengan que ver con una violación de una obligación internacional de un estado. Entonces, por ejemplo, aunque Venezuela no acepta la competencia de la Corte Internacional de Justicia en términos generales, ahorita tiene el caso por el Esequibo con Guyana, pero pues es un tema muy específico, pero podríamos convencer a Venezuela de llevar el tema de la delimitación marítima a la Corte Internacional de Justicia. Cualquier diferendo que surja, por ejemplo, ahora con Nicaragua, pues después de todas las demandas que nos ha presentado Nicaragua, nosotros en este momento no podemos presentar una demanda contra Nicaragua, por ejemplo, por violación a normas ambientales y a la protección del medio ambiente caribe, por ejemplo. Profesor Abello, en ese caso, ¿qué mecanismos en el derecho internacional o qué estrategias podría implementar Colombia para poder defenderse o poder demandar en esas situaciones que usted nos presenta? Con relación al medio ambiente, hubo una estrategia interesante de parte de Colombia que fue, y en la que yo tuve que ver, que fue presentar la opinión consultiva, la solicitud de opinión consultiva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El resultado de esa solicitud de parte de Colombia es la opinión consultiva 23, en la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece un vínculo entre el medio ambiente y los derechos humanos. Inicialmente lo que se buscaba era la protección del medio ambiente caribe por la construcción de proyectos de infraestructura, pero la solicitud creció y se volvió un tema general entre medio ambiente y derechos humanos. Entonces, digamos, esa podría ser una opción. Cuando vemos el convenio de Cartagena para ver la protección del Mar Caribe, este tratado incluye también, por ejemplo, la posibilidad de acudir a un tribunal arbitral. Entonces, puede haber otras herramientas, pero no son tan fáciles como la de tener un tratado que le otorgue competencia a un tribunal directamente para poder dirimir los conflictos que puedan surgir entre los estados. Profesor Abello, ¿y una vez fuera de ese pacto de Bogotá existe la posibilidad de volver a ser parte de él o ya no hay manera? No, sí podríamos volver. Y yo soy partidario de que deberíamos volver. Yo creo que todo lo que sea tener instrumentos internacionales para proteger de forma pacífica las diferencias que puedan surgir es fundamental. Y en este sentido lo digo sobre todo porque no hay nada más difícil para una relación bilateral entre estados que el tener una diferencia o que una de las partes considere que hay una diferencia entre los dos estados y que no pueda ser resuelta de forma pacífica. Profesor Abello, siguiendo con esta línea pedagógica, me gustaría preguntarle, de acuerdo con su experiencia, ¿cómo usted ve la política internacional de gobierno del presidente Gustavo Petro en estos escenarios? ¿Qué nos puede contar al respecto? Yo creo que ha sido positivo tener una posición más clara frente al cumplimiento de las decisiones internacionales. A lo largo de estos años, Colombia siempre ha sido de la posición, en el caso, por ejemplo, de Nicaragua contra Colombia, es que no se debe implementar el fallo. Para mí esto es un error gravísimo, porque pues puede que la sentencia del 2012 en concreto no nos guste, pero es una sentencia de un tribunal internacional que está ahí y ahí estará. Esa sentencia, esa decisión no va a cambiar, no se va a ir, y la única forma que tenemos de modificar una decisión de la Corte Internacional de Justicia es de común acuerdo con Nicaragua. Y Nicaragua no va a modificar algo que lo que se considera satisfecho y que lo tiene ahí. Entonces tendría que haber una negociación y sería una negociación muy compleja para poder llegar a un acuerdo con Nicaragua. Y lo que nunca va a pasar es que Nicaragua acepte que el Meridiano 82 es la frontera marítima entre los dos estados. Entonces, bajo esa perspectiva, yo sí creo que las decisiones internacionales
deben cumplirse lo más pronto posible, porque quienes sufren una decisión como esta son los individuos, las personas que están en la zona. Y en ese sentido, pues los isleños y específicamente la comunidad raizal es la que está sufriendo las consecuencias de que no se haya implementado plenamente el fallo del 2012. Y digo plenamente porque, pues, por lo que yo veo, el fallo del 2012 sí se ha cumplido. Así es. Profesor Ricardo Abello Galvis, profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario, muchas gracias por estar en Colombia Hoy Radio. Estamos analizando, profundizando en otras aristas de lo que ha significado este fallo, las reacciones y metiéndole academia al asunto para entenderlo mucho más en Colombia y en el mundo. Gracias, profesor, y hasta una próxima oportunidad. A ustedes muchas gracias por la invitación y quedo pendiente de esa próxima oportunidad. Mil gracias. Colombia Hoy Radio. Juan Manuel Charri, muy buenos días, bienvenido a Colombia Hoy Radio, ¿cómo ha estado? Muy buenos días, un saludo muy especial para todos. Gracias, profesor Juan Manuel Charri. Vamos a hablar acerca de este fallo a favor de Colombia por parte de la Corte Internacional de Justicia. En las primeras de cambio, ¿cómo analiza usted desde el tema de vista constitucional, por supuesto, el artículo 101 de nuestra Carta Magna de la Constitución de 1991 asegura que los límites de Colombia son los establecidos en los tratados internacionales aprobados por el Congreso y debidamente ratificados por el presidente de la República? ¿Cómo analizamos el tema desde la Constitución? ¿Cómo aplicar este fallo y qué trascendencia, mucha o poca, o usted no lo dirá, tiene para el país? Bueno, el fallo sin duda es una buena noticia para el país, en el sentido de que las pretensiones de Nicaragua, consistentes en que se le otorgaran o se le reconociera derechos sobre la plataforma submarina y sobre digamos, el mar o las aguas de explotación económica, que pueden llegar hasta 200 millas, pues fueron negadas por la Corte Internacional de La Haya. En ese sentido, es una buena noticia si se tiene en cuenta el antecedente de que Nicaragua había ya ganado un proceso, o dos si se quiere, en esa misma corte, cuando se discutió la validez del tratado celebrado entre Colombia y Nicaragua para fijar los límites. Tenía pretensiones sobre San Andrés y Providencia, se le concedieron parcialmente, podríamos decir que se le concedió el ejercicio de soberanía sobre cerca de 70.000 kilómetros de aguas o de mares que son de Colombia. Colombia no ha cumplido el fallo y hubo un segundo pronunciamiento pidiendo que se cumpliera ese fallo en determinadas condiciones, y no se cumple precisamente por la norma constitucional a la que se ha hecho referencia. La Constitución dice que los límites territoriales se fijan por tratados entre los estados, o sea, se fijan por mutuo acuerdo, y agrega que pueden ser fijados por laudos arbitrales, o sea, que las partes, cuando tienen diferencias, pueden crear un árbitro, nombrarlo ellas mismas, y que ese árbitro dirima la diferencia. Dicho en otras palabras, los límites no pueden ser fijados por una jurisdicción internacional, que fue lo que ocurrió con el fallo de la Corte Internacional de La Haya, y por eso Colombia no ha cumplido el fallo. Esta tercera sentencia o pronunciamiento no le reconoce pretensiones a Nicaragua, pero iba en la misma dirección en que un juez internacional fijara los límites entre Colombia y Nicaragua, lo cual no puede ser aceptado desde el punto de vista constitucional. Doctor Charris, precisamente y teniendo en cuenta esta explicación de lo que usted nos da sobre si Colombia debe o no atacar lo del fallo del 2012, ¿cómo ve usted eso? ¿Será que Colombia debe hacer un acuerdo diplomático con Nicaragua, o usted considera que no debe suceder, sino que se debe seguir actuando de la misma manera? A ver, siempre estará abierta la posibilidad de celebrar un tratado internacional con los países vecinos para definir los límites. El tratado que tenemos suscrito con Nicaragua tiene un anexo que definía el paralelo 82 como punto de referencia para las diferencias limítrofes. Y de hecho, digamos que ese anexo no fue suficiente, porque Nicaragua sigue teniendo pretensiones diferentes a las del tratado, y había dicho que ese tratado era nulo porque se había celebrado bajo un gobierno que ellos consideraban dictadura. Y digamos que ahí fue donde empezó la discusión que nos llevó
al primer pronunciamiento de la Corte Internacional de La Haya. Eh, Le reconoció unos derechos a Nicaragua, Colombia no ha aplicado ese fallo, queda abierta la posibilidad de celebrar un tratado o de conversar diplomáticamente cómo debe ser ese límite, pero lo cierto es que Colombia no puede o no debe reconocer el fallo de La Haya porque no está acorde con la Constitución. Y tenemos un conflicto entre una norma interna y una norma internacional, donde la Corte Constitucional ya ha dicho que el fallo no se puede aplicar en Colombia porque estaría infringiendo el artículo 101 de la Carta. El artículo número 101 de la Carta lo dijo el fallo en 2012, se ha reiterado desde ese entonces el fallo de 2012. Colombia y Nicaragua deberían, también nos lo dijo el profesor Abello más temprano, en algún momento, en algún escenario, resolver este diferendo con un nuevo tratado que reemplace a la Guerra Bárcenas del 28. ¿Qué va a pasar con este tema? ¿Habría ambiente? ¿Se tiene que tomar? ¿Es esa la salida para poner bien el tema y terminar el diferendo de una vez por todas? Bueno, a mí me parece muy importante el fallo que se acaba de proferir, en el sentido de que las pretensiones, llamémoslos expansionistas de Nicaragua sobre las aguas colombianas, pues ya fue negado por ese tribunal internacional que Nicaragua reconoce y acata. O sea, al parecer, esas pretensiones ya no serían objeto de negociación y reconoce que el fallo las limita o no las concede. Colombia sí debe explorar tal vez más adelante y en este tema de límites, el tiempo, digamos que suele ser muy largo. Pueden pasar incluso generaciones para que se definan los límites, pero está abierta la posibilidad de hacerlo mediante un acuerdo diplomático que culmine en un tratado entre Nicaragua y Colombia que defina finalmente esos límites territoriales con Nicaragua. Sí, que se defina finalmente ese tema para poder salir de esa situación pues, en la que estamos. Y ya jurídicamente el tema ha quedado cerrado en la Corte Penal Internacional, como nos lo ratifica el profesor Charri. Profesor Charri, pues muchas gracias por estar con nosotros en Colombia y Radio, entregando siempre esas luces desde el punto de vista de su expertise, como se dice, el tema constitucional, para que los colombianos y colombianos entendamos pues qué viene a futuro sobre este tema y cómo interpretarlo desde el nivel constitucional. Lo dice el 101 de nuestra Carta Fundamental, desde la Carta de los Derechos, el contrato social que tenemos en Colombia, pues todos los países, pero en Colombia, que es nuestra Constitución de 1991. Un gran abrazo y gracias. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Colombia, Hoy Radio. Julián Lugo, analista, profesor, bienvenido una vez más a Colombia Hoy Radio. Muy buenos días. Carlos Fernando, muy buenos días. Un especial saludo a la audiencia de ustedes el día de hoy. Gracias, profesor Lugo, como siempre, entregando sus análisis sobre lo que ha significado este fallo histórico para Colombia de la Corte Internacional de Justicia, en donde ratifica pues, los temas que ya se han venido fallando a lo largo de las décadas, la soberanía de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catarina en Los Cayos, y en esta última demanda, la plataforma continental extendida, que sigue siendo de Colombia, con los límites que estableció la Corte allá en 2012. Sus impresiones para cerrar este tema, la importancia del fallo, profesor. Correcto, un fallo favorable en estos momentos para Colombia, para la defensa de su soberanía y ante todo los pobladores de este archipiélago. Cierra casi 2 décadas, 3 décadas de trabajos jurídicos por parte de los diferentes gobiernos en estos procesos que Nicaragua ha instaurado. Y si bien queda abierta la posibilidad de una nueva situación como esta a futuro, en el corto plazo ya damos por concluido este litigio. Enhorabuena. Profesor Lugo, sí, se da por cierre definitivo a esta situación. Yo quisiera que nos enfocáramos en los temas económicos y las diferencias que hay entre la economía colombiana y la economía nicaragüense, en este caso relacionado con la pesca. ¿Cuál es la diferencia entre la pesca colombiana y la pesca nicaragüense? En específico, en la zona del archipiélago de San Andrés, la forma en que se realiza esa pesca por parte de Colombia es una forma artesanal todavía. Es el derecho y el permiso que tienen los raizales de la zona para desarrollar sus técnicas ancestrales de pesca. Particularmente, y fue uno de los argumentos que usó la defensa de Colombia ante la Corte,
ha abierto la posibilidad de una explotación mucho más intrusiva y perjudicial para el medio ambiente. Usan en algunos casos elementos explosivos y redes que no están permitidas en una reserva, en una reserva ambiental como lo es la Sea-Flower u otras que pudiesen haber en esta zona. Y sin duda ha abierto la posibilidad a que compañías extranjeras hagan uso de permisos para pesca en esta zona que atentan contra los derechos de los raizales. Entonces estamos hablando ante todo son de técnicas que son respetuosas por el medio ambiente, que se acomodan a las necesidades de la población, como las que usa Colombia o los raizales colombianos, y unas técnicas y unos permisos de explotación mucho más transgresores del medio ambiente como los que se están viendo por parte de pobladores nicaragüenses. Esa es la gran diferencia y ese es uno de los argumentos que Colombia expuso ante la Corte. Profesor Lugo, la pretensión nicaragüense de extender la plataforma continental, de extenderla incluso por debajo de las aguas de exclusión o de manejo económico de Colombia, es porque allí hay reservas probadas de gas y de petróleo. ¿Qué va a pasar con ese tema? Porque incluso, lo vimos en imágenes cuando salió ese fallo en 2013, ya había inicios de tubería, de instalación de plataformas. No sé si ya se alcanzaron a instalar unas plataformas que estén allí explotando hidrocarburos en esta zona. Nicaragua no tiene la capacidad de hacer esa explotación, por eso estaba abriendo la posibilidad a compañías internacionales para hacer ese proceso. En ese orden de ideas, tanto el fallo del 2012 como el fallo del 2023 nos protege de esa sobreexplotación y esa explotación en campo abierto de unos hidrocarburos que deberían estar protegidos dentro de la reserva Sea-Flower y el entorno medioambiental que allí hemos cuidado durante muchos años los colombianos. Ahora, Nicaragua no va a parar sus pretensiones y no va a parar el intento de explotación, y eso parte de los recursos pesqueros, hidrocarburos y de todo lo que gira en torno a estos mares tan ricos, ¿no? Entonces, lo que sí tiene que pensar Colombia es ante todo cómo de una forma sostenible y responsable y ante todo en beneficio de los raizales del archipiélago se generan procesos económicos de explotación responsable de los diferentes elementos. Porque lo cierto es que los recursos están allí, no solo está Nicaragua, sino diferentes nacionalidades interesados en hacer esa explotación, y el primero llamado a analizar esa situación es Colombia en beneficio de los raizales. Por eso el tema de la transición energética se da por verde. descontado. En Providencia está la reserva ambiental de la biosfera de Sea-Flower. Son temas endémicos allí que la preservación ambiental apunta hacia otro lado. El desarrollo debe ser turismo, debe ser otra forma de explotación y no de hidrocarburos, porque se afectaría 100% al coral. Se moriría el coral si hay explotación de hidrocarburos. Profesor Lugo, gracias por estar con nosotros, como siempre entregándonos estas luces de lo que ocurre. ¿Habrá pronto tratado Colombia-Nicaragua, como dijo la Corte hace 11 años? ¿Cómo lo ve usted? Es lo mejor que podría suceder, que llegáramos a un punto medio de negociación, de conciliación y que lleguemos a un tratado para dejar de una vez por todas zanjado esta situación. No va a ser fácil con el gobierno que actualmente tenemos en Nicaragua, es realmente improbable y se va a requerir una capacidad técnica por parte de la Cancillería y por parte de este gobierno y los gobiernos que vendrán para hacer una adecuada negociación en próximos años. Profesor Julián Lugo, como siempre, entregándonos esos aportes internacionales desde la academia de lo que pasa ahora con este fallo. Gracias por estar en Colombia Radio y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, ha sido un placer acompañarlos el día de hoy. Espero verlos pronto. Esta es Colombia Hoy Radio, emisora web conectada con todas las regiones, voces y valores del país diverso. Colombia Hoy Radio.